Hola, buenas, buenas. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a pintar el panorama de la edición número 59 de la Bienal de Venecia, que inaugura el 23 de abril. Mi nombre es Eugenia Viña, curadora, crítica de arte, artista visual, directora de MAF, Escuela Menú Arte y Filosofía, donde invitamos a deconstruir la historia del arte, a repensar la narrativa de la historia del arte desde el pensamiento y la filosofía, sumando distintos marcos teóricos como la literatura y el psicoanálisis, etc. La Bienal de Venecia, cuya apertura al público fue el 23 de abril, está vigente hasta noviembre. Vamos a empezar por el título. Bienal remite a algo que sucede cada 2 años. En realidad la Bienal tenía que realizarse el año pasado, pero se suspendió debido a la pandemia, el COVID-19, así que se inaugura este año. La Bienal de Venecia es la feria de artes visuales más importante del mundo. Este año está curada por una mujer, incluye por supuesto perspectiva de género, hay más obras de mujeres, esto no había pasado nunca en la historia. Y el envío de Argentina se concentra en la gran artista Mónica Heller, que está trabajando con los conceptos de transgénero y lo transorgánico. Vamos a recorrer de qué trata esta Bienal, cuál es el espíritu, la filosofía que proponen desde la curaduría y los distintos artistas, haciendo hincapié particularmente en 2 puntos. El envío argentino, es decir, la obra de Mónica Heller, escuchando palabras y el concepto también que propone Ponce de León, el curador del envío, y por otra parte, haciendo hincapié en la hermosa Leonora Carrington. La Bienal de Venecia este año está dedicada a un libro de cuentos que escribió la gran artista para sus niños, Leche del Sueño, y en ese espíritu surrealista, de ese hilo es el que se toma y se va a seguir como tirando y agudizando en esta Bienal, repensando cuáles son las fronteras, los sentidos y las lógicas para deconstruirlos y reconstruirlos ahora también en el siglo XXI desde las artes visuales. Los invito a que disfruten, viajamos a Venecia y bienvenidos. La Bienal de Venecia 2022 es la edición número 59. La Bienal de Venecia, la Bienal de Arte de Venecia, nace en 1895. En 1895 se hace la primer Bienal. ¿Quién lo organiza? Italia, una fundación cultural que tiene sede en Venecia y que está subvencionada por el gobierno italiano. Ojo, también recibe dinero de capitales privados, lo vamos a ver. Pero en principio está organizada como gestión, desde la gestión cultural, por nación, por gobierno italiano, desde una fundación cultural. A la izquierda vemos la bandera, ¿no? Con San Marcos de Venecia. A la derecha vemos lo que fue el primer logo de la Bienal de Venecia, de la primera exposición internacional del arte de Venecia de 1895. ¿Qué es la Bienal de Venecia? Es la Bienal más importante del mundo, es la feria de artes visuales más importante del mundo. Hay ferias satelitales de música, de cine, de teatro, arquitectura, de danza, pero la gran Bienal, cuando hablamos de la Bienal de Arte, estamos hablando de la que nuclea, las artes que nuclean allí son las artes visuales. El primer logo de la Bienal es lo que vemos a la derecha. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Venecia? De esto, lo que estamos viendo. Islas, archipiélagos, turismo. Venecia, la gran industria de Venecia es el turismo, la industria del turismo. Tiene una geografía privilegiada, una historia privilegiada y un patrimonio cultural. Es decir, la ciudad de Venecia es un centro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad y que está situado, sabemos, es un conjunto de islas que están en la laguna de Venecia, en el norte del mar Adriático. ¿En qué consiste? Es un archipiélago. 100, 120 islas pequeñitas, todas ellas unidas por 455 puentes. ¿No? Es como un gran cuento, Venecia. Algunos dicen un parque de diversión acuático. La Bienal nace con el propósito de fomentar su mayor industria, que es, y fue, en 1895, también era el turismo.
La exposición, la Bienal tiene distintos espacios expositivos que fueron cambiando a lo largo del siglo, de los siglos, porque fíjense que nace en 1895, o sea que ya tiene más de un siglo de exposiciones. Por empezar, fíjense estoy con derecha e izquierda, estoy con un temita. Fíjense a la derecha, los jardines, eso es il giardini, ¿no? Es el espacio original, más antiguo. La casona que vemos ahí adentro es el Palazzo de Exposición, no hablo italiano, así que prefiero decirlo en español que decirlo mal, que originalmente nucleaba. Tenemos los jardines, que originalmente en ese palacio se exponía toda la Bienal. Eso quedó chico, porque la Bienal de Venecia fue creciendo de forma exponencial, bien viene ese verbo acá a colación. Entonces quedó ahora, eso que vemos ahí de lo lejos es el Palacio de Italia, ¿no? Es el pabellón italiano, que es el más importante, por supuesto, y después, a lo largo de varias oleadas de pedidos de expansión de la Bienal por distintos países, políticas públicas culturales de distintos países, se fueron agrandando. Vemos, por ejemplo, ahora hay más de 50, más de 70 pabellones nacionales. Vemos acá, de izquierda a derecha, el pabellón de Austria, en Venecia, el pabellón de Suiza y el pabellón de Uruguay, ¿no? Para tener idea. El Arsenal. Aquí está ahora la obra argentina. El Arsenal lo vemos a la derecha. Recordemos qué era Venecia, para poner en valor también lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es eso que vemos ahí? Venecia fue un estado independiente, fue una república. Venecia fue un lugar de avanzada en Occidente. Desde el siglo IX hasta el 1797 fue un estado independiente republicano. Se llamaba Serenísima República de San Marcos, hasta que por supuesto Napoleón decidió que Francia tenía derechos de expandirse y formó el Imperio Austrohúngaro. Estamos en Venecia, dijimos históricamente, la República de San Marcos. Lo que vemos a la derecha es el Arsenal. ¿Qué es el Arsenal? Durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna fue un espacio que estaba construido, era un astillero. ¿A qué se dedican los astilleros? Hacen la construcción y la reparación de los buques. También se dedicaban a las armerías de propiedad estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque pensemos que Venecia tenía un poderío naval privilegiado dentro de Europa. Así que ahí se dedicaban a hacer, reparar y construir los buques. Aparte del arsenal, hay nuevos pabellones y hay pabellones satelitales, estamos hablando de los más importantes. Por ejemplo, vemos a la izquierda vemos el nuevo pabellón argentino. Ese pabellón lo tiene Argentina desde el 2013, ¿no? No todos coinciden, fueron apareciendo en distintas épocas. Acá estamos, entonces, vemos aquí a la curadora, una mujer, fue elegida este año, comisariada, se dice, es la forma española para llamarlo, que en la Argentina denominamos curadores. Cecilia Alemany, muchísima trayectoria, vemos el logo de la Bienal de Venecia, a la izquierda la vemos a Cecilia, a la derecha. ¿Qué dijo ella respecto a la Bienal? Como la primera mujer italiana en ocupar este cargo, tengo la intención de dar voz a los artistas para crear proyectos únicos que reflejen sus visiones y nuestra sociedad. ¿Quién es Cecilia Alemany? Bueno, tiene un currículum, imagínense, muy largo y muy consistente para llegar ahí, pero ¿quién es hoy? Ya eso les va a resumir quién es esta mujer. Hoy es la directora y curadora jefa del Highland Art. ¿Qué es el Highland Art? Es el programa de arte público urbano de Nueva York. O sea, tiene un cargo importantísimo, ella reside en Nueva York ahora, es italiana pero vive en Nueva York, ahora está por supuesto en Venecia porque es la curadora de la Bienal, y ya fue curadora del pabellón italiano en la Bienal del 2007, Cecilia Alemany. ¿Qué incorpora la Bienal de Venecia este año? Perspectiva de género, ¿no? Como se trabaja en la misma dirección en la que estamos trabajando todos, por primera vez en 127 años de historia,
por primera vez la Bienal incluye más obras de mujeres. Esto es, por supuesto, intencional y a conciencia. La exposición presenta obras contemporáneas y proyectos concebidos específicamente para la Bienal. A la Bienal se manda obra construida para la Bienal, presentados en diálogos con obras históricas del siglo XIX en adelante. ¿Qué vemos acá a la derecha? El autorretrato de la gran artista inglesa nacionalizada en México, Leonora Carrington. Leonora Carrington es a quien está dedicada este año la Bienal de Venecia, específicamente a un cuento maravilloso que ella le escribe cuando ya vivía en México, a sus hijos chicos, en su casa de la calle Roma, hoy museo en México, en el DF, Milk of Dreams, leche del sueño, con una virome en una hoja que tenía a mano, escribe unos cuentos surrealistas, preciosos, delirantes, ¿no? Como solo la genialidad de ella le permitía para sus hijos. Les quería resumir, no les puedo dar hoy una clase de Leonora Carrington, elegí 4 filminas para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de Leonora Carrington. Es una niña que a los 3 años, lo tercero que dijo cuando aprendió a hablar es que ella era un caballo disfrazado de niña. Es lo primero que dijo, que ella era un caballo, y va a insistir en eso durante toda su vida. Cuando crece y pinta estos cuadros maravillosos, dice: cuando era chica era un pony, después fui un caballo, ahora soy una yegua. Es muy interesante, yo todo esto lo puse a propósito, porque la Bienal de Venecia habla de esto, del posthumanismo, de lo postorgánico, de la metamorfosis, del devenir, del empezar a repensar los límites entre lo animal, lo humano e inclusive lo robótico. Acá vemos un autorretrato de ella, La posada del caballo de Alba. Tiene 22 años cuando pinta Leonora Carrington este autorretrato. Venía de hacer equitación, ella viene de una familia de mucho dinero, muy aristocrática inglesa, que luego la deshereda cuando ella decide dedicarse a la pintura y cuando tiene un amante que es 25 años mayor que ella, Max Ernst, que encima estaba casado. Pero antes de desheredarla, ella continúa con un nivel de vida, bueno, su pasión por los caballos, ¿no? El dinero le daba la posibilidad de hacer equitación, pero miren cómo se hace el autorretrato. Atrás tiene un caballo de madera que amaba cuando era chiquito y su padre mandó a quemar, enojado, algo que ella nunca le perdonó, lo pinta con ella como un fantasma. Las hienas, ella sostiene que es una hiena, es un caballo salvaje, y los ponis afuera de la ventana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Leonora Carrington? Hablamos de obras como esta. No te metas con los dioses de la tierra, ¿no? Tiene 39 años cuando pinta este cuadro, es una de sus obras más crípticas lejos, por eso la elegí, porque quiero concentrarles lo que es Leonora Carrington. Un bodegón, por llamarlo de alguna forma, una esquina, una habitación, un no espacio en algún punto, donde se mezclan elementos eucarísticos, ¿no? De raíces cristianas, esotéricas, alquímicos, diagramas arcanos, simbología cabalística, alusiones a la transubstancialización, es decir, la alquimia, y la metamorfosis. Y lo último, para recordar de que hablamos cuando hablamos de Leonora Carrington, el libro preferido de Leonora era Alicia en el País de las Maravillas. Ella citaba de memoria: no quiero caminar entre locos, dijo Alicia. Oh, no puedes hacer nada al respecto, le respondió el gato. Todos aquí estamos locos. ¿Y qué piensas de Oscar Wilde?, le preguntan muy poquito antes de morir. Ella responde: tenemos en común nuestros autorretratos. Él tomó bastante tiempo en destruirse y yo fui más práctica que Dorian Gray. Me pinté como fantasma. Eso es Leonora Carrington, esa sutileza, esa conciencia maravillosa de la vida sobre ella, ¿no? Volvemos ahora a la Bienal. La Bienal está dedicada a esta mujer y está dedicada a un libro que ahora vamos a ver. Son 213 artistas aproximadamente de todo el mundo. La exposición está acompañada por aproximadamente 80 participaciones nacionales de pabellones históricos en los jardines, los Giardini, el Arsenal que vimos,
En el Centro Histórico de Venecia continúan la muestra, hay casas, casonas, fundaciones que participan. Este año 2022 es la primera vez que se suman 5 países a la Bienal de Venecia, que son la República de Camerún, Namibia, Nepal, el Sultanato de Omán y Uganda. Son los 5 países que se suman en sus envíos a la Bienal de Venecia. En total son 79 pabellones nacionales. Y la Argentina, la artista argentina, la gran artista argentina elegida este año es Mónica Heller, que va curada por el jovencísimo curador Alejo Ponce de León. La obra central de Mónica Heller está en el Arsenal, que ya vimos, y está acompañada por 39 eventos colaterales, satelitales, que acompañan la Bienal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de curaduría? Bueno, hablamos de una narrativa, ¿no? Claro. Hablamos de una forma de generar discursos, hablamos de una construcción de narraciones, hablamos de un formato que cobra cuerpo a través de la obra, del montaje, ¿no? De un montón de variables físicas, materiales, pero que implican a su vez un guión, una forma de pensar. La curaduría es una práctica, ¿no? Y está muy cercana a la pedagogía. El curador intenta o crea directamente una red de relaciones, enuncia una tesis a través de la distribución y el orden de la obra, y despeja creando un sistema de fuerzas. Ese sistema de fuerzas es lo que hace un efecto y genera un efecto sobre los espectadores, ¿no? Cuando hablamos de estética de la recepción, se piensa en el espectador, en la percepción del espectador. Si tuviésemos que resumir cuál es el guión este año de la curaduría, les pongo a propósito una pregunta que es de la misma curadora. ¿Cómo está cambiando la definición de lo humano? ¿Qué constituye la vida y qué diferencia a las plantas y los animales, los humanos y los no humanos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades hacia el planeta, otras personas y otras formas de vida? ¿Cómo sería la vida sin nosotros? La exposición central, Milk of Dreams, dije, en el pabellón de los Giardini, también se distribuye en la Corderie y en Artillery, que es donde también vimos, también en el espacio libre del complejo del Arsenal. Miren abajo, hay algunas obras, pocas, de artistas fallecidos, en este caso mujeres, porque le dieron prioridad, hay perspectiva de género, y miren las obras, les puse 2, ¿no? Hay muchísimas más. Hay 2 españolas, Maruja Mayo, que vemos su obra a la izquierda, Remedios Varo, íntima amiga de Leonora Carrington, española nacionalizada también en México, ambas pintoras surrealistas, y a la derecha, Josefa Tolrá. Josefa Tolrá fue una dibujante y una artista muy buena, con una vida muy particular, británica, o sea, nació en Palmas de la Gran Canaria. Perdón, estoy hablando, me equivoqué, de Georgiana Houghton, la británica, Georgiana Houghton. Josefa Tolrá es española. Fíjense la obra, hasta aquí vemos, perdón, voy a repetir, Maruja Mayo, Remedios Varo y Josefa Tolrá, surrealistas, artistas surrealistas. La Bienal de Venecia tiene un espíritu surrealista, y la obra que vemos acá es de esta mujer que se llama Georgiana Houghton, que era una medium artista inglesa, una mujer que decía, ahí lo puse en naranja, que el espíritu es quien conduce mi mano cuando pinto sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Esa es otra de las mujeres elegidas por la Bienal. Por eso mi tesis, siguiendo los hilos, por supuesto, de la curaduría y demás, es que por algo el surrealismo es el espíritu de esto. Estamos hablando en general de mujeres extranjeras, extranjeras en un sentido literal y extranjeras en un sentido metafórico, de mediums. Estamos hablando de la pintura como un acto casi de psicomagia, ¿no? Realmente que eclipsa el sentido de lo que descoloniza, deconstruye los sentidos que ya venimos conociendo, y muchísimas autodidactas, ¿no? Muchas ligadas a la educación no formal. La curaduría de la Bienal de Venecia trabaja y continúa con estos conceptos. Es lo que llamamos la filosofía posthumanista, la filosofía postorgánica, la vida y el mundo de la vida como un ensamble, como una construcción en permanente metamorfosis.
Recuerden Aristóteles cómo está dividido el reino animal, vegetal y humano. Esto está mineral, humano y animal, esto está puesto en duda. De alguna forma, lo que se está haciendo con la Bienal es proponer una cultura queer, una cultura transgénero, ¿no? Es decir, que la identidad ya no responde a identidades pasadas, heteronormativas, ¿no? Varón, mujer, animal, humano, mineral, correr todos esos límites, repensarlos y pensar y vivir desde otro lugar. No puedo dejar de decir quiénes son los responsables de la maravilla del diseño y del montaje, poética y pragmática del espacio. Son unos grosos, una pareja de milaneses, ¿no? Nacieron en Milán, tienen el estudio en Milán y otro en Holanda. Forma Fantasma. Ellos son los responsables, este estudio, de la puesta en escena de la exposición. Este estudio se funda en el 2009 en Milán, por Andrea Trimarchi y Simone Farresín, dos grosos del diseño gráfico y montajistas reconocidos internacionalmente, porque trabajan también desde el diseño y desde el montaje en el mismo sentido que venimos mencionando. Ya no piensan de forma independiente, abstracta, ni el diseño, ni la arquitectura del espacio, sino que la piensan integrada, atravesada por fuerzas históricas, políticas y sociales. Fíjense esto, qué casualidad la paleta, ¿no? No, por supuesto que no es ninguna casualidad. La Bienal de Venecia está inserta en lo que hoy es ya una industria, ¿no? Que es la industria de la cultura, por supuesto. Vemos que el logo y sus dos grandes organizadores, apoyadores o capitales, marcas privadas que lo acompañan, tienen la misma paleta, exactamente la misma paleta que el logo de la Bienal de Venecia. Cuando hablamos de cultura ya estamos hablando de industria cultural, nos lo enseñaron en la escuela de Frankfurt, ¿no? Los alemanes de la escuela de Frankfurt. Estos son los dos grandes patrocinadores, café y relojes, de la Bienal de Venecia. ¿Qué otros artistas argentinos acompañan esta Bienal? Acompañan en el pabellón. Estos están en el pabellón de Camerún, no están en el pabellón central con Mónica Heller, están, bueno, famosísimos todos, Julio Leparc, Giulia Kosice, Miguel Ángel Vidal y Alberto Echegaray Guevara, que hacen arte digital con inteligencia artificial, hologramas, imágenes tridimensionales que se basan en el empleo de la luz, mappings a veces, realidades aumentadas, mappings llevados a NFTs. ¿Qué es NFTs? Los tokens no fungibles, ¿no? NFT hace referencia a la sigla en inglés. Es un tipo especial de token criptográfico, ¿no? Como una moneda de uso digital que representan algo único. Los tokens no fungibles no son, por lo tanto, intercambiables de forma idéntica, son unidades de valor no intercambiables ni consumibles, como las obras de arte. Aquí vemos algunas obras de los argentinos que trabajan con hologramas, con mappings, con pantallas. Por ejemplo, en su obra Echegaray Guevara hace un eje entre el vínculo entre arte y dinero, trabajan, ¿no? en esa dirección. Este artista en la última Bienal había puesto $1 millón, dicen que reales, triturados adentro de una especie de galaxia transparente. Lo llaman arte generativo, y volvemos al mismo punto, esta cosa de lo posthumano, de la metamorfosis, del surrealismo. Vidal y Kosice presentan cajas con hologramas en madera y vidrio, están inspiradas en las que crearon antes, en la década del 60 y 70, muy famosas con refracción y electricidad. Y lo explica el mismo Kosice, genial Kosice, dice: ahora las llevamos al formato digital con holografías. Con Vidal trabajamos el concepto de lo generativo. Hoy, en el mundo cripto, se habla muchísimo del arte generativo, vinculándolo a la inteligencia artificial. Estos son los ítems de la Bienal de este año. Por esto estamos hablando del posthumanismo. Sin embargo, Vidal y Eduardo McIntyre, ya en los 60, se referían a la pintura generativa como aquella que tiene capacidad de engendrar y procrear la especie.
líneas y figuras que por su movimiento crean nuevos cuerpos y nuevas figuras geométricas. Lo digital, lo robótico, lo cripto, el token, el arte generativo, la realidad aumentada. Y miren las obras de España, de las 2 españolas contemporáneas elegidas. Les puse una obra de cada una para que tengan una idea. Son muy jóvenes, esta forma parte de la Bienal Joven. Teresa Solar es una madrileña con muchísima trayectoria de 36 años, fíjense a la izquierda, y Jun Crespo de Pamplona, que tiene 40 años, ¿no? También trabajan, ¿qué es eso? Bueno, materiales industriales, acrílicos, plástico, la ambigüedad, ¿no? No se sabe si es ficción, si es real, un sentido abierto, la mutación, es todo lo que está dando vuelta, lo que está presente en el mundo de hoy que vivimos todos, y por lo tanto en la Bienal de Venecia. La bellísima artista argentina Mónica Heller, bellísima en todo sentido, es quien nos representa este año en el Pabellón Nacional, con una obra que el curador y ella han denominado El origen de la substancia importará la importancia del origen, que está compuesto por 15 piezas, son casi todos videos en loop, de bucles infinitos, excepto uno, que es un poquito más extenso y que trabaja con una narrativa distinta, que tiene que ver con un soliloquio de una paloma que habla a través de la inteligencia artificial. Vemos en qué sentido se está trabajando. Heller, todas las fotos que vemos a partir de ahora son obras de Heller en la Bienal de Venecia. Heller trabaja como hizo esto, porque ella produce esta obra para la Bienal específicamente. Entonces trabajó con maquetas digitales para adaptar el proyecto al antiguo astillero, que les mostré antes, donde Argentina tiene su pabellón, que es un inmenso espacio rectangular de 500 metros cuadrados, techos altos, y tiene 2 largas hileras de columnas. Ahí hay muchas pantallas, de 4x3 grandes pantallas. ¿Cómo envió? Bueno, 15 módulos audiovisuales formados por pantallas de proyección y displays LED de diferentes tamaños y formatos, sistema de sonido envolvente, iluminación ambiental de color azul y música. Quiso crear un entorno distinto. Eso lo distribuyó por todo el pabellón, con pantallas y proyecciones en las que habitan distintos personajes en un crepúsculo mundo oscilante. Vemos acá una mujer que se alimenta con su propio pecho, una mujer que puede ser robot, una mujer que puede ser montaña, una mujer que puede ser un trans, una mujer que puede ser un extraterrestre. Seres que se construyen, deconstruyen y reconstruyen en breves pero infinitos bucles, refiriéndose a la naturaleza cíclica de la literatura, de la vida, del arte y a otros recursos narrativos. Dice Mónica, todas las piezas interactúan entre sí a modo de viñetas, como si estuvieran en un cómic temporal. Todo es un guiño, pero no como una narración visual en el espacio, cuenta Heller, y explica que varios de los videos se repiten en loop. Loop es cuando algo se repite exactamente igual una y otra vez, excepto uno que es más extenso y que tiene que ver con una paloma que habla. Un soliloquio creado online con inteligencia artificial. El resultado es disparatado y tiene humor. Mónica Heller trabaja mucho con el humor. ¿Con qué palabras va a nombrar este curador, Ponce de León, el curador del envío de la Bienal de Venecia? ¿Cómo nos presenta? Lo dice así. ¿Cómo nos presenta la obra elegida? A veces olvidamos que el surrealismo fue, en su origen, una reacción vital, la respuesta metabólica de una microcomunidad frente a la crisis de conciencia que dominó Occidente tras la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, las crisis de la conciencia se ramifican de modo tal, variables hasta el infinito, simuladas, performeadas con rigor implacable, que la capacidad de arte para generar reacciones ante ellas parece haberse convertido en una cierta arcana. Ciencia arcana. La ética y la
semiótica humorística de Mónica Heller se ubican de alguna manera en las antípodas del entorno explícito y vigilado de la Bienal de Venecia, y quizá por eso mismo resulten más afines a aquel saber esotérico que alguna vez supo llamarse arte. Entonces, antes que como tópico armonizador, el surrealismo en Heller funciona como aproximación críticamente tierna al hecho mismo de existir. Aproximación tierna al hecho mismo de existir. Esa mujer que se alimenta a sí misma en un loop, ¿no? Y ella misma generando con su cuerpo y tomando de su propio pecho, alimentándose como algo circular. Sigue Ponce de León. Pantallas y proyecciones albergan una amplia gama de retratos digitales animados. Una galería de individuos, tanto humanos como no humanos, que habitan anécdotas cíclicas y absurdas. Personajes extrañamente dignificados por la nube de sátira que los envuelve. La forma en que Heller construye el mundo, enfocada de manera ocasional en los detalles más espurios, implica existencias mayores y menores, organismos oficinescos, lo vimos antes, autosuficientes y exuberantes sermones, geopolíticamente blasfemos, que son recitados por palomas y redactados con la asistencia de diversas redes neuronales. Junto a sus obras de animación presentará una novela visual inédita, realizada en colaboración con varias y varios de los artistas y escritores más notables de la actualidad argentina. El libro, que completa y revisa las particularidades del universo narrativo, desplegado en la exhibición, lo bautizó como Sed de Éxito. Este es el curador argentino, es re joven, nació en 1987, Ponce de León, ¿no? A él acabamos de escuchar, él es el curador del envío de Heller en la Argentina, crítico de arte, curador, docente y traductor. Miren la obra. Es una obra fuerte, es una obra jugada, donde claramente se ve lo que estamos diciendo, ¿no? Este entre mujer, robot, alimento, cuerpo, ¿no? Como hay algo que rodea, que es circular, este loop, este oficinesco, tecnológico, sí, algo como que pareciera no encajar en ese contexto, ¿no? De líneas duras y prácticas de una oficina, algo medio robótico y medio simio al mismo tiempo, ¿no? Preguntándose por todos los cambios culturales, las prácticas culturales que venimos viviendo en los últimos y que van cambiando muy fuertemente en los últimos siglos, básicamente también el gran paradigma que ha cambiado, que es de lo analógico a lo digital. Mónica Heller. Lo extraterrestre, ¿no? Este repensar los géneros, reconstruir las pinturas, abrir las posibilidades a otros mundos. Este es el libro que les mencioné, Leche del Sueño. Vemos una versión en español, a la derecha, en el medio en inglés, The Milk of Dreams, de Leonora Carrington, a quien está dedicada la Bienal. Es un viaje imaginario, ella propone un viaje imaginario a través de la metamorfosis de los cuerpos y las redefiniciones de lo humano. ¿De qué habla? Estos son los dibujos que ella hace para sus hijos. Fíjense los personajes. Juan sin cabeza. A la derecha, la señorita Máquina Gómez Castillo. Señorita Máquina, lo hizo en 1900 y pico. Esto tiene casi 50, 60 años. La mujer máquina, ¿no? Todo esto que se está repensando ahora desde la Bienal de Venecia. Carrington lo anticipa en un libro para sus hijos. Humberto el Bonito. Humberto el Bonito, que es antipático y que se le da por tirar ratas en la cama de sus hermanas mujeres, y que tiene un amigo, su mejor amigo, que es un cocodrilo, insisto, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre lo humano, lo orgánico, lo mineral? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Una nueva ética, nuevas prácticas. Este amigo cocodrilo, que dice Leonora Carrington, lo hace todavía más antipático. El monstruo de Chihuahua,
de vuelta. ¿Ven lo que es esto? Esto es el surrealismo, ¿no? Es como, bueno, el ensamblaje de sentidos y la posibilidad de pensar realmente todo desde otro punto de vista, ¿no? Ni el tiempo es lineal, ni la mujer es solo una mujer, la mujer gato, la mujer rito, la mujer flecha, la mujer guerra, la mujer caminante, la mujer 100 pies, la mujer urbanizada, la mujer animal. ¿Quién es este monstruo de Chihuahua? Dice... Iba a decir Chabela Vargas, no, dice Leonora Carrington. Se llama Chabela Ortiz, por eso me equivoqué. No tiene domicilio, ni esposo, ni madre, ni hijos, ni padre, ni hijos. Pero sí tiene 6 patas y una joya de oro. Eclipsar el sentido común. Hoy diríamos agradecer esta cosa políticamente incorrecta. La niña que come arañas y está enferma. Esto le leía a sus hijos, esto lo hace para sus niños. Familia Bigote al Reyes, donde todos son muy feos. Y hace todo un cuento que es mínimo, ¿no? Es así, como pequeños fragmentos y pequeños dibujos de una familia donde todos son muy feos. Niños en la jaula del perico. Niños encerrados en una jaula, que sonríen, termina así. Los niños sonrieron contentos a pesar de tener las cabezas pegadas a los lugares tan raros. Esto es Leonora Carrington. A este libro está dedicada la Bienal de Venecia. Entonces, ¿qué nos dice Cecilia Alemán y su curadora al respecto? ¿No? ¿Cómo linkea todo esto? Dice, Milk of Dreams toma su título de un libro de Leonora Carrington, en el que la artista surrealista describe un mundo mágico donde la vida se replantea constantemente a través del prisma de la imaginación. Es un mundo donde todos pueden cambiar, transformarse, convertirse en algo o en alguien más. Un mundo liberado, rebosante de posibilidades. Pero también es la alegoría de un siglo que impuso una presión intolerable sobre la definición misma del yo, obligando a Carrington a una vida de exilio, encerrada en hospitales psiquiátricos, un eterno objeto de fascinación y deseo, pero también una figura de poder sorprendente. Y el misterio, siempre huyendo de las restricciones de una identidad fija y coherente, mutando, ¿no? Cuando se le preguntó acerca de su nacimiento, Carrington diría que fue el producto del encuentro de su madre con una máquina, lo que sugiere la misma extraña unión de humano, animal y mecánico que marca gran parte de su trabajo. Este es el puntum, digamos, el concepto central de la Bienal de Venecia. En torno a esto trabaja la Bienal de Venecia. La exposición de Milk of Dreams toma a las criaturas de otro mundo de Leonora Carrington junto con otras figuras de transformación, como acompañantes en un viaje imaginario a través de las metamorfosis de los cuerpos y las definiciones de lo humano. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es la psiquis? ¿Cuál es el vínculo entre lo humano y lo animal? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la función biológica? ¿Qué es lo cultural? Esta exposición se basa en muchas conversaciones con artistas mantenidas en los últimos años. Las preguntas que fueron surgiendo de estos diálogos parecen capturar este momento de la historia en el que la supervivencia misma de la especie está amenazada. Por eso también la incorporación de lo extraterrestre. Pero también resumen, como vemos ahí en la obra de Heller, pero también resumen muchas otras que impregnan las ciencias, las artes y los mitos de nuestro tiempo. ¿Cómo está cambiando la definición de lo humano? ¿Qué constituye la vida y qué diferencia a las plantas y los animales, los humanos y los no humanos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades hacia el planeta, otras personas y otras formas de vida? ¿Y cómo sería la vida sin nosotros? Es la misma frase que leí al comienzo, que espero que ahora para ustedes tenga otro sentido, ahora que hicimos todo el recorrido. Esto es la Bienal de Venecia. Estas son algunas de las preguntas orientadoras de esta edición de la Bienal, que se centra en 3 temáticas en particular: la representación de los cuerpos y su metamorfosis, la relación entre individuos y tecnología, y la conexión entre los cuerpos y la tierra. Muchos artistas, vemos obra de Heller ahí abajo en la Bienal, muchos artistas contemporáneos están imaginando una condición post-humana, dice la curadora,
que desafía la visión occidental moderna del ser humano y especialmente el presunto ideal universal del hombre de razón, masculino y blanco, como centro fijo del universo y medida de todas las cosas. En su lugar, los artistas proponen nuevas alianzas entre especies y mundos habitados, por seres porosos, híbridos y múltiples, que no se diferencian de las extraordinarias criaturas de Carrington. Bajo la presión cada vez más invasiva de la tecnología, los límites entre cuerpos y objetos se han transformado por completo, provocando profundas mutaciones que reasignan subjetividades, jerarquías y anatomías. Hoy en día, dice Alemani la curadora, el mundo parece estar dramáticamente dividido entre el optimismo tecnológico que le promete al cuerpo humano que puede perfeccionarse infinitamente a través de la ciencia y el temor a que las máquinas se hagan cargo por completo a través de la automatización y la inteligencia artificial. Esta brecha se amplió durante la pandemia del COVID-19, que nos separó aún más y enjauló gran parte de la interacción humana detrás de las pantallas de los dispositivos electrónicos. La presión, qué loco esto, ¿no? Acá un paréntesis, digo, en ese contexto del siglo XXI, digital, ¿no? Electrónico, robótico, la peste, ¿no? Como la peste negra, ¿no? Nuevamente, como estas situaciones que nos obligaron también a repensar la muerte, los vínculos con los dispositivos electrónicos, los vínculos humanos, los vínculos con lo orgánico. La presión de la tecnología, el aumento de las tensiones sociales, el estallido de la pandemia y la amenaza inminente de un desastre ambiental nos recuerdan todos los días que como cuerpos mortales no somos ni invencibles ni autosuficientes, sino parte de una red simbiótica de interdependencias que nos unen unos a otras especies y al planeta como un todo. Brillante, me parece, el texto curatorial filosófico de Alemani. Acá estamos cerrando el texto, dice: en este clima muchos artistas vislumbran el fin del antropocentrismo. El antropocentrismo, ¿no? Esta visión del hombre blanco, varón, europeo, como centro de todo. Celebrando una nueva comunión con lo no humano, con el mundo animal y con la tierra, cultivan un sentido de parentesco entre las especies y entre lo orgánico y lo inorgánico, lo animado y lo inanimado. Otros reaccionan a la disolución de sistemas supuestamente universales, redescubriendo formas localizadas de conocimiento y nuevas políticas de identidad. Otros practican lo que la teoría y activista feminista Silvia Federic llama el reencantamiento del mundo, ¿no? Como casi una cita a Weber. Reencantamiento del mundo, mezclando tradiciones indígenas con mitologías personales de la misma manera que Leonora Carrington. Ahí terminó, elegí extractos, los más concentrados del texto de la curadora, brillante texto de la curadora, filosófico texto de la Bienal de Venecia. Vemos nuevamente aquí esta figura, esta mujer de Mónica Heller, la córnea de un ojo inmenso que se mueve sin cesar, también es una de las otras de las piezas que se puede ver en la sala, con muchas pantallas, una mujer que se amamanta a sí misma, ¿no? Es fuerte la imagen, está muy claro que nos invita a pensar en esa situación del borramiento de los límites de las lógicas de identidad sexual, cultural. Y después tiene figuras modeladas en 3D, hormigas sobre frutas, piezas en el cuerpo, mujeres sin cabellos. ¿Qué otro gran argentino está en la exposición central de la Bienal? El tucumano Gabriel Chaile, único artista argentino, aparte de Mónica Heller, que participa de la muestra central de la edición. Después están los que ya mencioné, Le Parc, ¿no? Los hologramas, etc. Gabriel Chaile presentó 5 esculturas monumentales de adobe, monumentales, que ya le compraron las 5. Es un tucumano, un artista tucumano, que está ahora recontra bien posicionado.
De hecho, La Nación publicó el 20 de la semana pasada que Eduardo Constantini, el dueño del Malva en Buenos Aires, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, le compró 3 de las obras, y las otras 2 las compró, salió hoy o ayer en el diario, un chef argentino que tiene, creo que, su restaurante en Nueva York, para ponerlas y usarlas como horno en la terraza de su espacio de comida. Para terminar, vamos a ver un poquito qué más se pueden encontrar de las obras, los highlights de la Bienal de Venecia. Artistas vascos, Itzar Ocariz y Sergio Prego, están en el pabellón de España, acá vemos una foto, hablan un poco del vacío, ¿no? El espacio con cierta voluntad de desocupación. Estamos pensando todo el tiempo cuál es la frontera entre el espacio, entre el tiempo, entre los géneros. Lo queer, estamos deconstruyendo, intentando construir y repensar nuevamente todo. Esta obra del artista afroamericano Arthur Jafa, que ganó el León de Oro este año al mejor artista, con sus ruedas de camión encadenadas, obra política, por supuesto. Una instalación de la grosa, la artista y la gran teórica Ito Steidl. Los que no leyeron el librito Los condenados de las pantallas, por favor no se lo pierdan porque es maravilloso. Hizo una instalación y está presente en la Bienal de Venecia. Pabellón de Francia, performance instalación, lo vemos a la izquierda, los artistas lo envolvieron en bruma. Y vemos a la derecha un detalle de la instalación de Lord Provost. Idealmente este mapa te mostraría el camino, ¿no? ¿Qué hace? Desperdiga residuos humanos, quizá acto de justicia poética, junto con restos humanos. Animales marinos muertos y otros tratando de comer lo que encuentran. Todo lo que tiene que ver con políticas medioambientales y con problemas ecológicos están absolutamente presentes en la Bienal de Venecia. El escenario de la ópera performance está en el pabellón de Lituania, esta playa artificial en que los bañistas se bañan, ahí se representan el ensimismamiento humano y la artificialidad a la que hay que recurrir ante la gravísima crisis climática que estamos viviendo. Los autómatas, ¿no? El pensar lo robótico, cuál es el límite, cuál es el vínculo entre lo humano y lo tecnológico. Los autómatas representan el pabellón de Bélgica, realizan actividades anacrónicas con una actitud inquietante. Acá hay un guiño, quieren regresar a algo del suprematismo europeo, ¿no? Recuerdan el suprematismo de Mondrian, de Stiegel. La genial Marina Abramovic está presente también en la Bienal de Venecia con la realidad virtual, con Rising. Y para terminar, la Fundación Prada presenta una retrospectiva del griego, del artista griego, está muy de moda, Yanis Kounelis, en su palacio del siglo XVIII, del 1700, donde la obra, aquí la vemos colgada, se funde en las salas como si siempre hubiera pertenecido allí. De vuelta, estamos repensando el espacio, repensando el tiempo, repensando las fronteras. ¿Cómo se llama la obra? Armarios y cables de acero, del 2004. Para terminar, elegí este cuadro de Carrington, Offering, Ofrenda, de 1957. Y lo interpreto, me gustó como cierre, como para pensar otro regalo que nos deja Carrington, otro ofrecimiento zarpado que nos hace ella, su propio rito extemporáneo, ¿no? Como ella misma logra hacerse presente en un acto surrealista, desafiando el espacio y el tiempo. Ella, su lógica psicomágica, presente hoy en la Bienal de Venecia 2022. Muy bien, muchas gracias. Gracias a toda la gente nueva que no conocemos, a mis alumnas ni hablar. Bien, bueno, espero que hayan disfrutado este viaje por el norte de Italia, por Venecia, por la feria más importante de artes, las artes visuales. Los invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web, escuelafilosofiayarte.com.ar, a visitar nuestro Instagram, que se llama de la misma manera, Escuela Filosofía y Arte. Y recuerden que siempre lo que proponemos es una introducción a la pintura a través de las ciencias humanas, de la filosofía, de la psicoanálisis y la literatura.
Bueno, gracias como siempre por escucharnos, por estar presentes y por recomendarnos.